Sí, ella dice que está grabando. Ok. Bueno, entonces por favor vemos ahí la primera diapositiva que dice unidad de ergonomía, carga física y mental, ¿verdad? Sí, profe, correcto. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, como les estaba comentando en las videoconferencias anteriores, nos centramos en todo lo que eran los factores de riesgo psicosocial, desarrollando el primer taller que era el de la aplicación de la batería, de los factores de riesgo psicosocial en sus factores intralaborales, extralaborales y sintomatología de estrés. Les recuerdo pues que quisimos iniciar con la aplicación de este documento, ya que era como el más extenso y el que genera pues un poco más de esfuerzo en términos de análisis, por los baremos de calificación, la documentación que existe previamente, ya está validado por parte del Ministerio y la Universidad Javeriana, y pues debemos seguir el paso a paso que se tiene establecido para esta calificación de estas herramientas. En la videoconferencia del día de hoy, entonces, como les comento, vamos a comenzar con todo lo que tiene que ver el marco conceptual de la parte de ergonomía. Vamos a identificar las diferentes variables sobre lo que es carga física y mental, principalmente, y ahora conocer algunas herramientas evaluativas sobre estas dos variables, carga física y mental. Cuando estamos hablando de ergonomía, pues la palabra ergonomía viene de ergos, trabajo, y nomos, leyes, lo cual diríamos traduce a las leyes del trabajo. Y este término ergonomía fue acuñado inicialmente por el profesor Jastrzębski en el año 1857, un polaco, que estableció como la ergonomía como aquella ciencia que permite cosechar el beneficio propio y de los demás, los mejores frutos del trabajo de toda la vida con el mínimo esfuerzo y la máxima satisfacción. Diríamos, la ergonomía nos permite a nosotros generar un máximo de productividad a menor costo de esfuerzo y mayor nivel de satisfacción. Entonces, diríamos, las leyes de la ergonomía se aplican en diversos campos del trabajo. Dentro de nuestra normatividad colombiana, pues nos referimos al decreto 1072 del 2015, decreto único reglamentario del sector trabajo, que en su parágrafo 2 establece que dentro de las actividades económicas en Colombia, todo empleador utilizará metodologías para la parte evaluativa en términos de riesgo de seguridad y salud en el trabajo, identificando el origen de los factores físicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales y ergonómicos o biomecánicos. Entonces, de acuerdo a ese parágrafo, nos dice que debemos hacer pues toda una parte metodológica en términos de la identificación, la intervención y el mejoramiento continuo de todos aquellos factores que podrían llegar a perjudicar la parte biomecánica del trabajador. Según la IEA, que es la Asociación Internacional de Ergonomía, nos dice que todo lo que es la parte del campo que estamos trabajando en este momento se divide en tres grandes dominios. Ya no podemos hablar de una sola campo de acción de la ergonomía, sino en tres grandes campos, que son la ergonomía física, la cognitiva y la organizacional. Cuando nos referimos a todo lo que es la parte de ergonomía física, pues nos estamos refiriendo específicamente a la parte de la anatomía humana, la fisiología, antropometría, medición de las diferentes partes de nuestro cuerpo, y las posturas, la manipulación de materiales, movimientos repetitivos y demás que ejercemos para generar algún tipo de acción en el trabajo. La ergonomía cognitiva, pues nos referimos específicamente a todo lo que son los procesos perceptivos, de memoria, razonamiento, respuesta motora, de toma de decisión y demás, que la interacción entre el hombre y la máquina, que nos puede llegar a generar pues, carga mental. Carga mental del trabajo y muy asociado a sintomatología de estrés. Y la ergonomía organizacional, pues, la que evalúa todo lo que son los procesos organizacionales, políticas, procesos y demás, que podrían generar o no un desgaste por parte de nuestro trabajo, específicamente.
Ya vemos aquí que esos son los tres grandes dominios de la ergonomía. Nos vamos a centrar básicamente en estos dos primeros, en la ergonomía física y cognitiva, en este módulo. A su vez, cuando nos estamos refiriendo entonces a la ergonomía física, tenemos que identificar cuatro grandes campos, que es la ergonomía anatómica, que se ocupa de analizar y explicar las modificaciones y alteraciones del ser humano por el efecto del trabajo, por lo que maneja todo el tema de posturas, sobreesfuerzos, manejo de materiales, movimientos repetitivos, que lo vamos a ver a continuación. La ergonomía fisiológica, que estudia y analiza el metabolismo energético, el gasto que se genera por el gasto metabólico del ser humano y que nos va a generar fatiga. La ergonomía antropométrica, pues, que es la que nos determina las medidas antropométricas del ser humano para esa relación hombre-máquina. Y la ergonomía biomédica, que se ocupa de la interacción física de los trabajadores con las herramientas, máquinas y materiales con el fin de mejorar la realización del mismo trabajo. Entonces vamos a centrar inicialmente pues aquí todo lo que es la parte de ergonomía física. Teniendo como una trazabilidad con el ejercicio que estábamos desarrollando anteriormente, la evaluación de factores de riesgo psicosocial, ustedes pudieron observar dentro de los factores intralaborales que dentro de las demandas del trabajo se evalúan algunos puntos claves para identificar subjetivamente la carga física del trabajador y la carga mental, que es el trabajador quien manifiesta si percibe un alto, bajo o un nivel de riesgo medio en términos de las demandas que se evalúan acá. Cuando estábamos hablando entonces de demandas ambientales, eso es un ejemplo de algunas puntuaciones: demandas ambientales y de esfuerzo físico y demandas de carga mental son evaluadas a través de estas preguntas que se le hacen dentro de la batería. Recordemos, todo esto son percepciones subjetivas, donde dice el espacio donde trabajo es cómodo, mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico, los equipos o herramientas con los que trabajo son cómodos. Y diríamos, las respuestas que el trabajador da frente a eso, pues son totalmente subjetivas y diríamos, no nos permite manejar con un criterio objetivo si efectivamente se están presentando este tipo de demandas y esfuerzo relevante para el trabajador. Esto depende de pues, quién esté calificando eso. En demandas físicas, si ya nosotros queremos comenzar a hacer una observación directa en los diferentes puestos de trabajo, es importante que identifiquemos algunas variables importantes aquí. Les decimos que la carga física se define como el conjunto de requerimientos físicos a los que está sometido el trabajador durante una jornada laboral y que se pueden clasificar en dos, ya sea una carga estática o una carga de tipo dinámica. Entonces diríamos que la carga estática viene determinada por las posturas, específicamente por posturas, y la carga dinámica está determinada por el esfuerzo muscular que se da por desplazamientos y manejo de cargas, específicamente. Entonces encontramos dos tipos de carga, estática y dinámica. Entonces la carga estática por posturas, como lo podemos ver aquí, es una carga estática en donde diría uno el nivel de esfuerzo de esta persona pues es mínimo, pero vean ustedes esta posición permanente allí durante una jornada de 6, 7, 8 horas, como estamos trabajando actualmente bajo la modalidad de teletrabajo. No debería generar ningún tipo de esfuerzo. Pero ustedes después de estar 8 horas en esta postura, pues se podrán imaginar el nivel de cansancio y la afectación que se puede llegar a generar a nivel de la parte fisiológica del trabajador. Y todo lo que tiene que ver con carga dinámica, pues tiene que ver con esta parte, con manipulación de elementos, con desplazamientos y demás. Entonces tenemos 4 grandes variables de esfuerzo físico que debemos analizar en un puesto de trabajo. APT, análisis del puesto de trabajo, que debemos identificar a través de la observación directa si se está generando esfuerzo físico o no, que son posturas, movimientos repetitivos, manipulación de cargas, que se identifica con esta sigla, MMC, y el esfuerzo o fuerza que se está generando en el trabajo. Entonces hablemos primero de cómo se clasifican las posturas.
Hay diferentes 4 tipos de postura básica, que es la postura mantenida, la postura prolongada, la postura forzada y la postura antigravitacional. Tenemos la primera. Entonces se identifica como postura mantenida, por esta postura que está teniendo este trabajador acá, que se refiere al mantenimiento de una misma postura bípeda durante un periodo de 2 horas. Entonces teníamos que posturas de cuclillas o de rodillas, con una postura mantenida pues llega a generar un esfuerzo significativo. Si la postura es biomecánicamente incorrecta, se considerará mantenida cuando se mantiene por 20 minutos o más. Entonces uno diría una postura incorrecta biomecánicamente, ¿cuál podría ser? Pues que este trabajador, por ejemplo, esté únicamente tomando como base una pierna, ¿sí? Esté parado únicamente en un solo pie, generando un esfuerzo sobre ese pie. Les diríamos, si pasa más de 20 minutos en esa postura, ya es una postura mantenida que hay que tener en cuenta. Entonces les recuerdo, estas son las observaciones que tenemos que hacer directamente en el puesto de trabajo para hacer una calificación objetiva de lo que el trabajador dice tener como esfuerzo físico alto, medio o bajo. Entonces hay que revisar primero la postura. Una postura prolongada es el mantenimiento de una misma postura a lo largo de la jornada laboral en periodos superiores al 75% de la jornada, aproximadamente 6 horas en nuestra normatividad, de 8 horas diarias, aun cuando se realicen cambios de posición cortos, impidiendo que sean mantenidas. Entonces, por ejemplo, cuando un vigilante tiene que estar en la puerta del conjunto residencial o del banco en una misma postura, erguida, pero pues tiene la posibilidad de hacer pequeños movimientos, digamos, es una postura prolongada, ¿no? Entonces, esto va a generar periódicamente fatiga y desórdenes musculoesqueléticos importantes. Una postura forzada es una postura de trabajo mantenida, que supone que una o varias partes del cuerpo dejan de estar en una posición natural de confort. Por ejemplo, cuando tenemos los brazos por encima de la cabeza realizando actividades como estas. Diríamos, eso es una postura forzada. Podría llegar a generar sobrecarga musculoesquelética. La postura antigravitacional pues es un posicionamiento del tronco o de las extremidades en contra de la gravedad, pues haciendo casi que actos de malabarismo en los diferentes puestos de trabajo. ¿Y qué genera como esto? ¿Qué causas? Pues desórdenes musculoesqueléticos, fatiga, a nivel de cuello, de hombros, de espalda y de zona lumbar, y problemas lógicamente a nivel de circulación sanguínea. Me diría, pero bueno, ¿y en dónde o en qué labor desarrollan este tipo de posturas antigravitacionales? Por ejemplo, eso es una imagen real, es una imagen que parece en un circo, es una imagen tomada hace unos años en la ciudad de Bogotá, en donde estaban desarrollando este tipo de labor. Pues, ¿para qué ARL si están mis amigos? Entonces uno dice cuáles eran los puntos de seguridad de ese trabajador. Mírenlo acá, y miren la posición en la cual está ese trabajador. Y así como esto hay muchos ejemplos en la vida diaria, en obras de construcción en donde uno dice casi que son malabaristas en el desarrollo de algunas de sus actividades. Pues ahí encontramos este tipo de posturas. ¿Listo? La segunda parte es los movimientos. Tenemos que identificar cuando hay un movimiento repetitivo. Y se dice que el movimiento es repetitivo cuando está dado por ciclos de trabajo cortos, ciclo menor a 30 segundos o 1 minuto, o una alta concentración de movimiento superior al 50% de la labor. Y en donde se utilizan pocos músculos, que es donde utilizamos movimientos repetitivos, donde los vamos a encontrar principalmente pues, en este tipo de oficios, de teclado, de estar usted permanentemente con las secretarias y nosotros mismos, pues estamos ahí todo el tiempo al frente de nuestro computador, al frente de nuestro celular, utilizando nuestros dedos. Aquellos trabajadores que están en bandas de cadena, en cadenas de producción, tienen que hacer movimientos permanentes de sus muñecas. La otra variable que es importante que revisemos, la manipulación de cargas
denomina como MMC, y de acuerdo a lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, es la que genera de manera más frecuente accidentes laborales, con un costo entre el 20 y el 25% total de los accidentes que se presentan a nivel laboral. ¿Y cuál es, cómo se denomina esta manipulación de cargas? Inicialmente el nivel de esfuerzo que se hace, o sea, la fuerza que se requiere a la tensión producida por los músculos y requerido para el desarrollo de la tarea. Entonces, cuando estoy ejerciendo presión sobre un objeto para generar movimiento. El esfuerzo. En términos de esfuerzo, la normatividad colombiana es una resolución bastante viejita, que es del año 79, la resolución 2400, establece el manejo y transporte manual de materiales, los artículos 388 y 389, y nos permite identificar los pesos máximos permitidos en estos dos artículos de esta resolución. La normativa colombiana, la 2400, entonces nos dice que a levantar del piso, los hombres pueden levantar 25 kilogramos, las mujeres 12.5, y a cargar en hombros 50 kilogramos y 20 kilogramos mujeres. Veamos aquí, por ejemplo, esta situación, en donde este trabajador está levantando este elemento de 25 kilogramos, con sus rodillas flexionadas. Diríamos que el peso o la presión que se está generando aquí a nivel de columna es de 75 kilogramos, ¿no? Y haciéndolo pues de una manera correcta. Cuando lo estamos haciendo de una manera incorrecta, que es flexionar las rodillas, estos 25 kilogramos se convierten en 375 kilogramos. Entonces esto lógicamente que va a generar una serie de consecuencias nefastas para este trabajador. Quiero que veamos un corto video que nos ejemplifica un poco mejor esto. Bueno, me hace mucho haberme saludado. Si llegas a ver algo de alguna manera, no voy a decir que no me siento por y este pensamiento que me ha movido, Entonces podemos ver allí que definitivamente no fueron estos 25 kilogramos lo que le generó la lesión al trabajador, sino los malos hábitos posturales que muchas veces tenemos para el levantamiento de un objeto. Entonces uno diría, independientemente de si reducimos el peso de esta carga, si la gente sigue cargándolo de esta manera, pues las lesiones van a persistir por siempre. Entonces ya no es de tanto de atacar directamente la fuente, pues que es importante también porque la norma misma lo dice, sino cambiar los hábitos de la gente, y eso es tratar de lo más complicado. Y vemos que una niña de 15 meses, Lucía, que nos enseña fácilmente cómo es que se debe realizar el ejercicio, ¿no? Entonces, cambiar a la gente en términos de comportamiento es lo más complicado. Que podemos hacer de todo, podemos entregar los elementos de seguridad de la gente para que no se lesionen, pero si siguen desarrollando esas actividades de esta manera, pues es inevitable que se generen las lesiones futuras. Recordemos que en el artículo 390 de la resolución 2400 dice que la empresa debe marcar en su parte exterior su peso en kilogramos,
y un trabajador podrá cargar bultos de 50 kilogramos y una trabajadora pesos que no excedan estos 20 kilogramos. En el artículo 391 nos dice que la empresa sí o sí debe entregar elementos o equipos de seguridad para ello. Y que en el artículo 392 pues, nos establece lo que vimos anteriormente, que son el peso límite permisible. Pero vuelvo y le reitero, si la gente sigue desarrollando sus actividades con malos hábitos posturales, pues eso son resoluciones y son normatividad que queda como un saludo a la bandera. ¿En qué tipo de oficios o profesiones encontramos altas demandas por esfuerzo físico? En el personal de salud que movilizan pacientes. Pues aquí en el grupo hay bastante grupo de médicos, de personal asistencial, en donde vemos que tenemos que estar movilizando pacientes de 70, 80, 90 kilogramos, no en las mejores condiciones, no en un espacio cómodo, no con las mejores ayudas para hacer este tipo de esfuerzo. Personal que manipula repetidamente herramientas, como en obras civiles, personal que debe desplazarse continuamente, como los mensajeros, recogedores, personal de servicios generales, personal que tiene que ejecutar tareas de pie permanentemente, un cirujano que está 3, 4, 5, 6 horas en una misma postura, personal que ejecuta su trabajo por posturas sedantes prolongadas, como los conductores de vehículos, digitadores, recepcionistas, cajeros, etc. Entonces, aquí podemos encontrar fácilmente todo este tipo de demandas por esfuerzo físico importante. En términos de métodos evaluativos, para todo lo que acabamos de observar anteriormente. Entonces, dentro del taller que diseñamos para este módulo está el cuestionario nórdico, que también es conocido como el cuestionario de Cuoringa. Es un cuestionario estandarizado, fue diseñado por el Consejo Nórdico de Ministros, donde pertenecen Islandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, y nos permite identificar a nivel de nuestras zonas del cuerpo en donde se podría presentar el mayor número de síntomas que pueden afectar musculoesqueléticamente al trabajador. Entonces este cuestionario fue el que se les envió en el taller para que ustedes por favor lo diligencien, donde básicamente pues hacen ustedes un autorreporte de cuáles son esas dolencias que se han tenido en los últimos 12 meses, en los últimos 7 días. Como les digo, es un autorreporte. Les recuerdo pues que este autorreporte debe ser contestado por cada uno de ustedes y posteriormente pues harán un análisis frente a la frecuencia y el porcentaje de cada una de estas manifestaciones. Es algo que es muy sencillo, muy descriptivo. En el modelo que les envié del informe aparece la forma pues, de análisis de eso. Vuelvo y lo reitero, que no tiene ningún tipo de baremos de calificación, de puntuaciones estandarizadas, y pues, es un autorreporte de se presenta o no el síntoma. Y el otro método es la guía de concertación de pares. De pares es la detección participativa de los riesgos. Fue diseñado por este ingeniero, Jacques Malcher, de la Universidad de Lovaina, en donde se establecieron 18 situaciones, 18 aspectos que se tienen que tener en cuenta pues, en un ambiente laboral, en un área de trabajo específica. Entonces, estas evaluaciones de detección participativa de los riesgos se hace a través de la observación directa en un área de trabajo. Adelantándome frente a eso, entonces por favor, este sí no lo van a hacer cada uno de ustedes. Necesito que por grupo elijan un área de trabajo. Entonces, si tienen la posibilidad, algún del equipo de trabajo, de hacer la identificación de estas variables en un puesto real, pues lo hagan. Si no, pues sabemos de que la gran mayoría están en modalidad de teletrabajo, entonces lo podrían hacer a través de las situaciones actuales por las cuales están trabajando. Entonces, evalúen estos aspectos de manera muy general. ¿Listo? Este es el método de pares, en donde nos
Nos marcan aquí 3 tipos de convenciones: verde cuando la situación es adecuada y satisfactoria, amarillo cuando no lo es tanto y rojo cuando es crítica. Es básicamente lo que nos muestra aquí. Aquí donde dice qué hacer en concreto para mejorar la situación, ustedes pueden colocar una fotografía, un registro fotográfico de lo que están observando allí, cuál sería la situación deseada para la mejora de esa situación y qué aspectos se deben tener en cuenta para vigilar el mejoramiento del mismo. Pues ahí yo les coloqué un ejemplo de cómo se puede presentar este tipo de situación. Frente a los riesgos por posible accidente, entonces nos muestran aquí unos riesgos existentes y la gravedad de los mismos, en donde 0 representa una probabilidad nula, cuando nos muestra un más es una probabilidad media, y cuando nos muestra el doble más, pues nos muestra una probabilidad muy alta frente a este tipo de situaciones. Entonces, en el mismo sitio que ustedes están observando, bueno, van a hacer este análisis. ¿Listo? Y por último, pues lo que se presenta en el informe son las 18 variables que estuvimos observando y cuál es la categorización que se le da a cada una de ellas. En la propuesta de intervención se establece quién es el responsable de hacer la mejora que ustedes consideren relevante para hacerla, qué se va a hacer, cuál es el costo. Recuerden pues que estos símbolos de euros los convertiríamos a pesos. Cuando es muy costoso, pues 1, 2 medianamente, 3 muy costoso, la fecha proyectada para eso y 4. ¿Qué me interesa de esto? Básicamente que ustedes tomen por lo menos los 3 más importantes, no desglosen todo, 3 importantes que ustedes quieran hacer un análisis frente a eso, del campo de trabajo que ustedes están observando. ¿Listo? De los 3 más importantes pues van a usar. La segunda parte que quiero mostrarles es de carga mental. Hablamos anteriormente de todo lo que era la carga física. Y la carga mental se define como el conjunto de tensiones inducidas en una persona por las exigencias de trabajo mental que realiza por el procesamiento de información, por el entorno a partir de los conocimientos previos que se requieren, por la actividad de rememorización, de racionamiento, de búsqueda de soluciones, etc. Eso está definido por la IEA del año 2002. Cuando miramos entonces demandas de carga mental en la herramienta evaluativa de los factores de riesgo psicosocial, encontramos pues estas 5 preguntas, demandas de carga mental. Nos dice: mi trabajo me exige estar muy concentrado, me exige memorizar mucha información, mi trabajo me exige atender muchos asuntos al mismo tiempo, mi trabajo requiere que me fije en pequeños detalles, lo cual pues nos lleva a un esfuerzo mental significativo. Pero son estos aspectos que tenemos que analizar para hacer una evaluación de carga mental. Pero les recuerdo pues que estos son calificaciones con el gran trabajador a criterio subjetivo, un criterio totalmente individual. La persona puede decir: no, es que yo tengo que hacer demasiado esfuerzo mental porque tengo que estar todo el tiempo al frente de una pantalla de computador. Mi postura es mantenida porque estoy por encima del 75% de mi jornada desarrollando la actividad, a pesar entonces de que está desarrollando en teoría una función con un nivel de riesgo bajo, de que el estar vigilante a las 4, 3 de la mañana al frente, en donde vemos de que el nivel de esfuerzo para mantener el vigilio es alto. Adicional a ello tiene que tener unos altos niveles de atención en uno, pues el nivel de esfuerzo aquí es grandísimo en este tipo de población. Al igual que en el área hospitalaria, en el área asistencial, en donde encontramos demandas de carga mental y de riesgo físico muy importantes. En el documento de la batería de los factores de riesgo psicosocial, ustedes van a encontrar estas dimensiones de demanda de carga mental, que ya nos permiten identificar de manera más clara cuando se presenta este tipo de situación. Entonces, cuando hay un esfuerzo de memoria, atención y concentración, y esto se presenta con frecuencia, una cantidad de días al mes relevante, el tiempo de exposición durante la jornada laboral lo es igual,
y la intensidad, los efectos probables de este esfuerzo o memoria atención, pues también los tenemos que tener en cuenta. Ese es lo primero. Entonces, revisar lo que es esfuerzo, memoria, atención o concentración. Si la tarea exige altos niveles de detalle o precisión, visual o manual, las mismas variables en términos de frecuencia, en términos de tiempo, en términos de intensidad. Cuando hay un uso elevado en la cantidad de información bajo presión de tiempo, pues cuando este trabajador estamos casi que cronometrándole lo que está desarrollando y estamos encima de él para ejercer presión. Cuando hay uso simultáneo en una elevada cantidad de información, pues el trabajador tiene que estar haciendo diferentes actividades de manera simultánea. Y cuando la información necesaria para realizar es altamente compleja. Ejemplo, cuando tiene que utilizar distintos idiomas, cuando tiene que estar memorizando permanentemente distintos códigos, información estadística y demás. Entonces, a través de estas variables, de estas condiciones de riesgo, que podemos ya dar más en detalle si existe o no carga mental. Es una cosa lo que nos diga el trabajador en la evaluación de riesgo psicosocial. El trabajador nos puede decir de que siempre tiene un nivel de esfuerzo altísimo, a nivel de carga mental y de esfuerzo físico, pero eso es lo que él manifiesta. Y cuando vayamos a hacer la evaluación de riesgo psicosocial general, pues posiblemente nos va a salir muy alto. Eso no quiere decir de que automáticamente lo vayamos a calificar como enfermedad laboral asociada a demandas del trabajo, mucho menos. Lo que tenemos que hacer es inmediatamente hacer un análisis de puesto de trabajo, si ya se está presentando algún tipo de afectación, si ya el trabajador manifiesta síntomas asociados a ello, y bien sea la RL, la EPS, un proceso de calificación que se requiera, pues nos solicita de que hagamos una evaluación objetiva. Es allí entonces donde tenemos que ir a revisar estos aspectos. Importante. ¿En qué cargos podemos encontrar un alto nivel de carga mental? Pues, controladores aéreos, personal que trabaje en bancos. Le podrán imaginar aquí este señor atendiendo al público sin poder equivocarse, pues eso genera costos, estar usted permanentemente digitando. La carga mental de este trabajador es bastante alta. Lo que estamos hablando del personal médico, la carga mental altísima, y cuando tenemos que estar atendiendo distintas ocupaciones de manera simultánea. Métodos evaluativos. Este documento yo se lo voy a enviar, que es una clasificación de los métodos evaluativos a nivel de trastornos musculoesqueléticos. Aquí ustedes van a poder encontrar distintos métodos para evaluar este aspecto. Y es otro documento que se llama Modelos y Procedimientos de Evaluación de Carga Mental del Trabajo. También se lo voy a enviar para que ustedes lo revisen y lo tengan pues ahí dentro de su bibliografía. Importante que lo manejen. En carga mental hay, digamos, estas 6 escalas o 6 métodos para hacer esa valoración, la escala de Cooper. Eso está aquí dentro de este documento de modelos y procedimientos. La escala de Bedford, la escala de carga global, el SWOT, el NASA TLX y el perfil de carga mental. Pues cada uno de ellos pues tiene una serie de escalas ya establecidas por la prueba. Quiero mostrarles este método, el método ERGOS, es un método mexicano que nos identifica estas variables de presión de tiempo, de atención, de iniciativa, de aislamiento, y nos identifica cuándo se presenta esto durante la jornada laboral, cada uno de estos aspectos que estamos evaluando. Y este sí nos permite identificar de manera cuantitativa a quién nos estamos refiriendo específicamente. Pues vamos, miramos el puesto de trabajo y comenzamos a hacer la observación directa, en términos de estas variables, en términos de complejidad, de monotonía, de procesos centrales, del horario de trabajo, de las relaciones diferentes dentro del trabajo y de las demandas generales. Y eso pues ya nos arroja un total de carga mental, hacer la sumatoria de estas variables observadas. Hay otra herramienta que se llama el NTP 544, que se llama también método NASA TLX para carga mental. Y nos evalúa básicamente estas 3 variables: exigencias mentales, físicas, temporales, rendimiento, esfuerzo y frustración.
Aquí aparecen las definiciones y la operativización de cada una de ellas. El trabajo básicamente nos tiene que marcar en esa escala de 0 a 20 qué tan demandante es mentalmente su trabajo. Entonces nos marcaría, lógicamente sin colocarle aquí las puntuaciones, no lo marcaría. Exigencias temporales, el esfuerzo físico, rendimiento, nivel de frustración, marcaría en cada uno de estos puntajes, siendo esto muy bajo y siendo esto muy alto, donde él considera están esos principales niveles de esfuerzo. Ejemplo, aquí a nivel de exigencia mental, qué tan demandante mentalmente está su tarea. Supongamos que nos marca aquí, tenemos que contar en qué cuadro está, en el cuadro 6. Y lo que hacemos es simplemente una regla de 3, en donde para sacar esa puntuación convertida, lo único que hacemos es convertirla, si tenemos una puntuación de 6 entre 20, despejamos la X, ¿cuánto nos daría? Esto nos da una puntuación de 30. Entonces 600 dividido 20, pues da 30. Entonces es muy sencillo realizar eso. Eso es para obtener la puntuación convertida. Luego se determina el peso de la exigencia que estamos nosotros revisando. Entonces tiene una puntuación entre 1 y 5. Eso lo determinamos nosotros como observadores, específicamente. Entonces, de 1 a 5, de 0 a 5, siendo 0 la exigencia mínima que se está revisando y 5 la más alta. Entonces eso lo colocamos nosotros aquí en la escala del peso y multiplicamos la puntuación convertida sobre el peso, y da una puntuación ponderada. ¿Listo? Yo les dejo eso para que ustedes lo tengan allí y lo puedan sacar fácilmente. Como les digo, pues eso es simplemente metodología que se puede utilizar para hacer observación directa en puestos de trabajo, comenzar a analizar de manera un poco más objetiva pues cuáles serían esos distintos niveles de riesgo, el esfuerzo físico o mental. Quiero mostrarles esta frasecita de una autora norteamericana, una escritora, Mary Ferguson, que dice: si usted cree en lo que siempre ha creído, siempre pensará lo que siempre ha pensado, siempre actuará como siempre ha actuado, siempre obtendrá lo que siempre ha obtenido. Nosotros podemos hacer muchísima inversión de recursos a nivel administrativo, a nivel económico, a nivel de profesionales para hacer todas estas observaciones. Podemos aplicar todas las herramientas habidas y por haber, unos informes muy bien elaborados, con unas recomendaciones muy ajustadas, pero si definitivamente a la gerencia de la empresa esto no le interesa, o las personas responsables de ese piensan de que esto es simple y llanamente cumplir una norma, pues no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, definitivamente toda esta metodología que vamos a aplicar en las distintas empresas son herramientas que nos permiten identificar el nivel de riesgo y la situación, una fotografía actual por la cual estamos pasando a sus trabajadores. Pero que la tarea principal de nosotros como profesionales de seguridad y salud de trabajo es que esto se gestione, se ejecute, se haga. Lo ideal es que no se haga solamente a través de la presión de la norma, ¿no? Sino que seamos conscientes de que realmente esto es para el bienestar de la gente, de nuestros trabajadores y de nosotros mismos. Entonces, es importante que lo que obtengamos sea coherente con lo que creemos, ¿no? Esa es la invitación hacia esta parte que estamos manejando. Muy bien. Quisiera escuchar algunas preguntas, comentarios. Doctor, yo tengo una consulta. Sí. Entonces, para efectos del taller, en el caso del tema del cuestionario de Paris, elegimos un puesto de trabajo en una empresa determinada y a partir de ahí aplicamos pues el método de Paris y también implementamos las guías y los procedimientos que usted nos va a enviar al correo.
Es solamente el método de Paris. Lo que les mandé la guía es simplemente como para que ustedes lo tengan como base conceptual y base metodológica, pero no para que la apliquen. Oh, ok. ¿Sí? Realmente es como para que ustedes la tengan allí, la revisen ya en detalle, dependiendo pues el espacio que ustedes vayan a observar, ustedes digo, esa metodología es viable o no se la Listo, aplique yo, ¿no? Pero lo que me interesa para el método de Paris en un solo puesto de trabajo, ¿eh? Por grupo, en un solo puesto. ¿Listo? listo, sí señor. Ese debería entregar. Lo que es la batería de riesgo psicosocial y el método nórdico sí es de autoaplicación para los 5 integrantes del equipo. ¿Listo? Listo, sí señor. Bueno, perfecto. ¿Alguien más? No sé si tenga alguna inquietud. Doc, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién, perdón? Con Diana Guzmán. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, Doc, gracias. Bueno, Doc, cuéntame. es que quería saber si hay la posibilidad que nos facilites las diapositivas de la clase pasada y de esta. Claro, con mucho gusto. Le estaba comentando que estas videoconferencias las vamos a subir a YouTube, porque la grabamos directamente en Google Meets y pues no sabíamos que había que habilitarle acceso a cada uno de los estudiantes pues para que lo pudiera presentar. Entonces lo vamos a montar directamente a YouTube. Mañana vamos a hacer ese proceso con consejería y les voy a enviar el enlace, el link para que ustedes lo tengan. ¿Listo? Y los 2 documentos que acabamos de mencionar el día de hoy. ¿Listo? Ah, ok, Doc, sí, es para tener pues en el computador ya guardadas las diapositivas que tú nos explicaste. Claro, con mucho gusto. Esa es la idea. Muchísimas ¿Listo? gracias. No, con gusto. No sé si tengan alguna otra inquietud en relación al taller que estamos desarrollando. Profe, hola, con Patricia Lopera, ¿cómo estás? Hola, Patricia, ¿cómo estás? Bien, profe. Profe, una pregunta. Con el nórdico, pues nosotros en el grupo somos 4, ¿cierto? Y nosotros, pues como que la batería y Se del quedaron riesgo cortos. psicosocial la aplicamos en la empresa, fue de mi esposo, a 5 trabajadores que son allá. Entonces, ¿es mejor que el nórdico también se lo apliquemos a ellos o no lo aplicamos a los otros 4? Aplíqueselo a ustedes. La idea es que ustedes se lo apliquen para efectos académicos a ustedes, ¿no? Ok, Realmente, así pues, solo no, seamos 4, no importa. sí, no importa realmente. Si Listo. pueden aplicárselo de pronto a alguien más como para que tengan un mayor número de trabajadores y esa frecuencia no les dé tan baja, ya serían 5, ¿no? Ah, listo, listo, Si profe. tienen la posibilidad de Gracias. hacerlo. Listo, Pero profe. Gracias. como recomendación antes de hacer este módulo, en este momento precisamente, por la situación coyuntural por la que pasamos, nos dieron en la medida de lo posible pues que los estudiantes lo puedan hacer en sus espacios de trabajo, ¿no? Sabemos de que muchos tienen dificultades para desplazarse a los sitios de trabajo y demás, pues es complicado. Si tienen la posibilidad de hacerlo con otras personas, pues no es cambio de fuerza para que no lo puedan hacer. Listo, ¿Listo? profe, gracias. Bueno, Patricia, con gusto. Profe, buenas noches, con Muy buenas Carolina. noches. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. Profe, mire, lo que pasa es que yo no pude estar en la clase pues, anterior y me intenté desatrasar pues viéndola y todo, pero tengo como muchas dudas sobre la parte de la intervención que hay que realizar, porque en la presentación pues que usted nos mostraba, nos hablaba como de unos puntos que estaban dentro de una resolución y nos hablaba que debían aplicarse pues técnicas de educación para adultos. Bueno, habían varios puntos ahí, entonces yo tengo la duda sobre si dentro de la intervención deben ir incluidos esos puntos, o sea, o vamos a realizar tal actividad o solamente nos guiamos con el documento verde, el del Digamos que ministerio. ese documento, el protocolo, nos da como unas pautas generales, ¿no? Pero la idea es que ustedes no simplemente copien y peguen eso, sino que también con base en esas pautas que se dan por parte del ministerio, ustedes qué actividad puntual desarrollarían, ¿no? Exacto, o sea, por ejemplo, podría decir, se realizarán capacitaciones sobre inducción, bueno, que con tal periodicidad y todo,
Sí, sí, correcto. Entonces, dependiendo, ejemplo, que ustedes digan, la dimensión de claridad del rol nos salió alto. Pues, ¿qué debemos hacer allí? Pues ustedes dicen, pues importante actualización de los manuales de funciones, de los perfiles de cargo, hacer reinducción a las personas que llevan más de 5 años de trabajo para que haya mayor nivel de claridad en las funciones de los mismos. Ok. A ver, cosas así un poco más detalladas, ¿sí? Específicamente. Ok, pero Bien, por ejemplo, en la parte en la que se hacía la semaforización, porque pues como a nosotros nos los dividimos, entonces a mí me correspondió el intralaboral y ese sí tiene dominios y dimensiones, pero el extralaboral tiene solamente dimensiones. sí, correcto. Entonces, cuando usted daba la clase, decía que del intralaboral se debía hacer una intervención por cada dominio, independientemente de que nos diera riesgo bajo. No, que lo ideal es que saquemos una dimensión por dominio, ¿sí me explico? O sea, que Exacto, sí, sí, señor. saquemos Sí. a la más alta que nos haya salido un dominio determinado. Exacto. Y hagan una propuesta de intervención sobre eso. Exacto. Pero en el extralaboral, ¿cómo se haría? En la extralaboral diríamos que es un solo dominio con las 7 dimensiones que se están evaluando allí. O sea, las que salgan más altas de esa. Más alto, y que ustedes digan, ameritan hacer un plan de intervención viable. Ok. Que, por ejemplo, hay cosas que uno dice, el desplazamiento de la vivienda al trabajo. Es como complicado proponerle a la empresa que vamos a tratar de cambiar las instalaciones de la empresa, más, no sé, o sea, cosas que uno diga, nos tenemos que ajustar a la realidad histórica de la empresa, ¿no? Sí, sí, señor. Uno diría, o que le vamos a poner carro a todos los trabajadores. Difícil. Entonces, tener en cuenta como esas realidades históricas y económicas actuales, ¿no? Ok. Y la última pregunta. Qué pena, pero es que como no estuve en la clase. La última pregunta. En la última parte usted mencionaba que como que hacer pues la introducción con el análisis sociodemográfico de la población que se encuestó y hablaba de algo como aquí lo tengo, de hacer una prueba de personalidad y una de estilos de afrontamiento. ¿Eso también se debe aplicar o eso no se debe No, aplicar? no. Para efectos de este ejercicio, pues ya prácticamente sería demasiado para estar haciendo en una sola semana y estaríamos con Ok. estrés. La idea no es estresarlos a ustedes. Lo que les mencionaba es que si la norma es clara en el artículo 7 y 8 de la 2646, en donde nos dice las variables individuales y dice que la empresa debe evaluar factores, rasgos de personalidad y estrategias de afrontamiento. Les mencionaba yo que si la empresa ya ha aplicado estas herramientas dentro de sus procesos de selección, pues esto es válido, ¿no? O sea, que no el día de mañana como profesionales no bombardeemos a la empresa diciéndole, no, es que usted tiene que aplicar la batería y aplicar el 16PF cada año. Como yo me he encontrado con ese tipo de situaciones en varias empresas. Entonces, pues hay como una discusión ahí ya a nivel académico de que no, pues, realmente no tiene sentido yo estar aplicando una prueba de personalidad cada año, cada determinado periodo de tiempo, si yo ya cuento con esa información del trabajador, ¿no? Ah, listo. Muchísimas gracias, profe. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta con respecto al cuestionario de estrés. El cuestionario de estrés no tiene ni dominios ni tampoco tiene dimensiones. Correcto. ¿Sí? Entonces, sobre ese, yo tomé el nivel de riesgo pues más alto que nos dio a una de las compañeras. Sobre ese tendría que hacer la intervención, ¿sí? Pero pues en el documento, en la guía de protocolo, digamos, no hay un capítulo donde hable netamente del estrés. Sí, correcto. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues yo tomé algunas de las recomendaciones que se hacen tanto para el intralaboral y el extralaboral. Digamos que el estrés es una consecuencia de la exposición a alguna de esas condiciones de trabajo, ¿no? Pero eso es una hipótesis que se plantea, porque
el estrés también puede estar asociado a situaciones individuales o extralaborales. Entonces, es por ello que se recomienda que si una persona sale con una sintomatología alta de estrés, primero sea valorado objetivamente por la parte médica que corresponde, porque si vemos muchos de los síntomas que aparecen allí pueden estar asociados a ya enfermedades, a patologías específicas. Pero no todo puede ser estrés. Sí, Entonces, pues eso yo es en el todo. análisis, profe, qué pena que le Mm. interrumpa, en el análisis interpreté que pues el servicio de psicología de la empresa debía haberle hecho una valoración o hacerle una valoración y de allí pues identificar, digamos, las posibles causas Correcto. de ese estrés que sufre esa Se persona. reporta. Inclusive también relacioné que pudieran ser intervenidos también las personas que están alrededor del equipo de trabajo, ¿sí? Ujú. Y posiblemente algunos familiares, porque también como lo vimos, el cuestionario de estrés también toma muchos aspectos ya muy personales, muy íntimos de las Sí, personas. sí, sí, sí. Entonces Correcto. tiene relación de las dos, tanto Ujú. laboral como personal. ¿Sí está Claro. bien de esa manera? Sí, claro, correcto. Porque como te Ujú. digo, esa variable de estrés pues, puede estar asociada a muchísimos factores. Exacto, sí. Y todo lo que planteemos nosotros con la sola lectura de los resultados, pues Ujú, es hipotético. O sea, no podemos concluir y decir, no, esta persona está, primero decir, está estresada y tiene un nivel de estrés tan alto que amerita inmediatamente pues, ser incapacitado, ¿no? ujú. Mucho menos, no podemos hacer así. Y lo otro es, recordemos que la norma también dice, la empresa tiene que hacer un protocolo para intervención en crisis. Puede ser que estas personas estén presentando esa sintomatología de estrés de manera momentánea, por una situación particular, Sí, exacto, sí, señor. periodo de duelo, por una enfermedad, por un Ujú. familiar, y, bueno, que puede estar ahí asociado a ello. Entonces, eso es importante que lo tomemos con pinzas, esas recomendaciones que demos principalmente Ujú. con esa variable de estrés, ¿no? Sí, ok. Listo. Ah, bueno, profe. Bueno, Gracias, muy amable. pues, Buenas noches. buenas noches. Tema profe, habla Ángel Garnica. Profe, Hola. ¿alguna posibilidad de enviar los archivos de Nórdico y de París en formato Word? El nórdico y de París. Listo, vamos a buscarlo entonces dentro del material y para enviarlo. Al igual que el cuestionario psicosocial, como se vio anteriormente. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Listo, vamos a buscarlo. Si no, como les digo, pues la idea es que ustedes lo puedan. Este ya es un poco más corto, ¿no? El cuestionario nórdico sale en 2 hojitas. Es posible que ustedes lo puedan llenar 2 o 3 horas tal vez. Y luego pues hacer la calificación sí ya es muy sencilla, de acuerdo a la tablita que nosotros tengamos en el modelo de informe. Pero voy a buscar en el material si existe, si está Word. ¿Listo? Y se los enviaría. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno. Bueno, como les digo entonces, esta grabación el día de mañana la subimos para que por Profe, qué favor, pena. tranquila, cuéntame. La última pregunta. Dale. Los cuestionarios de la batería, eh, bueno, del intra y del extralaboral, hay que colocar el que cada uno llenó. No, no, no. No hay No, necesidad de que ustedes para que lo escaneen y lo envíen. No hay necesidad. sí. Ah, solamente, era solamente el formato de lo que se Solamente, presenta. correcto, solamente la matriz en Excel en donde están los resultados. Me interesa es que ustedes sepan cómo calificar eso, de dónde salen esos puntajes. ¿No? Sí, sino que teníamos la duda porque en anexos decía el formato. Entonces, Ah, no, sí, yo les coloqué ahí el cuestionario. Digamos que eso, sí. ya cuando se va a presentar un informe a una empresa, sí es importante que se anexe cuál fue el cuestionario aplicado, ¿no? Que recordemos que cuando lleguemos a las empresas, pues ellos no tienen la menor idea cuál cuestionario fue el que se aplicó. Ah, ok. La gerencia dice, no, pues, ¿de dónde salen esas preguntas? ¿A qué cuestionario se refieren? Perfecto, muchas gracias. Bueno. Profe,
profesor, una pregunta. ¿La Cuenta. fecha de entrega de las actividades cambió para el 6 de junio? Sí, se me olvidaba entonces ese pequeño detalle. Quedó para el día 6 de junio, ¿listo? Entonces, de este sábado noche, esperamos ya la entrega de esos informes. Ustedes deben, una persona por grupo, pues subir el informe a la tarea correspondiente y haremos la calificación sobre esos informes, ¿listo? Quedó para el 6. Doctor, una pregunta. Lo que pasa es que yo estaba revisando la plataforma y pareciera que estuviera configurada para que cada uno subiera individualmente el trabajo. Entonces, el día que se llegue a cerrar, pues quedará como no presentado. Ok, listo. Entonces Entonces, pues, yo hablo mañana con la universidad para que por favor nos ajusten eso. sí, porque yo estaba revisando y en comparación con materias anteriores, pues cada uno individualmente subía su trabajo, pero era en grupo. Pero acá yo veo esta misma opción y si una sola persona lo presenta, pues puede ser que cuando se cierre puede quedar como no presentado. Como si lo Entonces hubiese sería bueno. presentado una sola persona y los 4 restantes no. Exacto, Listo. sí, señor. Vale, no requiero. No, Vamos a ver. buenas noches. No, cuando tú lo subes, ahí aparece de una vez a las personas que están en el grupo, de una vez queda valedero para todos los integrantes del grupo. Cuando lo subes por grupo. Sí, ya de una vez, cuando tú lo Ok. subes, de una vez queda Sí. ahí seleccionado a las personas que, como ya están los grupos armados y la plataforma automáticamente selecciona los grupos, entonces Sí, de una vez lo selecciona Sí, y quedan ahí valederos para todos. a mí me surgió la duda porque cuando yo entré a mis tareas individuales, pues aparecía así, pero pues si la plataforma automáticamente lo hace, pues... Sí, porque nuestra compañera lo hizo, subió eso y ella nos envió el pantallazo y aparece de una vez que la tarea fue entregada. Listo. Ok, listo. Sí, pero vamos a estar muy atentos de eso. Si de pronto yo veo que hay alguien que aparece como si me entrega informe, pues lo revisaremos inmediatamente. Listo, doctor, me va a hacer la Listo, pregunta. con mucho gusto. Bueno, voy a estar atento entonces de aquí prácticamente el día lunes que estamos finalizando el módulo para pues, resolver cualquier inquietud, cualquier duda que haya surgido, si tienen inconvenientes en términos de dudas de qué es lo que hay que presentar en los informes, voy a estar muy atento. El día, principalmente el sábado en la tarde, pues voy a abrir la plataforma para que si hay alguna duda, pues abramos un pequeño espacio para resolver las mismas, ¿no? Entonces, no es de carácter obligatorio pues, la asistencia, yo simplemente voy a revisar en qué horario podemos abrir un espacio de resolución de inquietudes. ¿Listo? Les Profe, agradezco. perdón, Cuéntame. última preguntita, qué Dale, pena. tranquila, cuéntame. Profe, es que hay dos cuestionarios nórdicos de los documentos que usted nos ha subido. Hay uno que es PDF, que trae como un dibujito, y hay otro que trae los datos, pues los dos están en PDF, pero hay otro que trae los datos de la persona y dice que si no contestó la pregunta tal no, entonces ya no conteste tales preguntas. En cambio, el otro sí trae pues, como para contestar todo seguidito. Sí, correcto. ¿Cuál entonces es el que tenemos que aplicar? Perfecto, por favor, tomen en cuenta el último que les envié por anuncios, en donde hay uno que dice instrucciones para el desarrollo del nórdico y viene ya el cuestionario. El que ¿Sí? trae los datos, que dice Sí, el nombre de la persona que se le va a aplicar. Correcto. Bueno, listo, Para que profe. tengan en cuenta eso, ¿sí? Listo. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces no me resta sino darle los agradecimientos por la participación de todos ustedes. Voy a estar entonces muy atento y cualquier duda que tengan, no solamente de aquí al lunes, sino ya en su carrera profesional, ya ejerciendo su especialización, pues estoy a sus órdenes. ¿Listo? Una última inquietud, pues un último detalle, principalmente para las psicólogas que ya vayan a utilizar el aplicativo del ministerio para la tabulación de los cuestionarios. No sé si de pronto todas lo hayan podido descargar. Si de pronto hay alguna psicóloga que esté interesada y diga no, definitivamente no
no fui, pues no lo pudo descargar de su computador. El sábado yo les puedo compartir el teléfono del ingeniero de sistemas, Oscar Jaimes, que de pronto les pueda aclarar un poco más de dudas al respecto. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Una feliz noche para todos. Muchas gracias, profe. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Gracias, profe, muy Felicidades. amable por todo. Bueno, que se ve bien. Hasta luego. Gracias, profe, feliz noche. Con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. profe. Que se ve bien. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Le habla Marta Caicedo. Y buenas noches, Marta. Permítame un segundito. Voy a parar la grabación, un segundo. Gracias, doctor.